Marcus Arlo bajó del transbordador y sintió que el piso debajo de él zumbaba, no en un sentido mecánico, sino como si las baldosas estuvieran vivas, consciente de su peso y presencia. La capital alienígena se extendía a su alrededor, sus estructuras doblaban la física como si no fuera nada. Torres en espiral que se arqueaban hacia el cielo en ángulos imposibles, algunas flotando a 1 metro del suelo, mientras que otras latían débilmente, brillando con colores para los que Marcus ni siquiera tenía nombres. Los drones flotantes pasaban veloces, arrastrando pequeñas cintas de luz como luciérnagas cósmicas, chocando ocasionalmente entre sí con chirridos de disculpa. Uno de ellos casi golpea a Marcus en el hombro, lo que lo llevó a agitar los brazos como un director de orquesta agitado. Lo siento, juro que no soy un peligro para el tráfico, murmuró, medio esperando que el dron le devolviera las disculpas. No fue así, por supuesto que no. Se ajustó el uniforme, que de repente se sintió cómicamente inadecuado frente a esta ciudad que parecía diseñada para hacer que los humanos se sintieran como niños pequeños incómodos sobre pilotes. Cada paso que daba Marcus parecía magnificado, resonando en pasillos invisibles, haciéndole muy consciente de las historias que había escuchado sobre la reina alienígena, las historias de su mente aguda, su diplomacia despiadada y la inquietante precisión con la que podía leer las intenciones de los visitantes. Tragó saliva, tratando de proyectar confianza, aunque su estómago dio una voltereta alarmante en gravedad cero, o al menos lo que se sentía como gravedad cero dentro de un edificio, cuyos pisos parecían doblar las leyes del movimiento, y luego la vio. Se paró cerca del final de un pasillo que brillaba como si estuviera hecho de luz líquida, túnicas flotando a su alrededor en un suave remolino. Su piel brillaba como plata fundida, y las largas orejas se arqueaban graciosamente de su cabeza, moviéndose rítmicamente con un pulso invisible. Sus ojos, esmeralda y ámbar, mezclados en un patrón que Marcus no pudo nombrar, se fijaron en él de inmediato, y el efecto fue desorientador. No fue ira ni amenaza. Fue una percepción aguda, del tipo que le hizo querer esconder sus calcetines debajo de la mesa. Marcus se acercó, recordándose a sí mismo que era un diplomático, no un cobarde, escondido en una lanzadera. Sin embargo, todos los instintos de su cuerpo gritaban que se detuviera, retrocediera y tal vez fingiera que había dejado caer su comunicador en un tropiezo accidental convenientemente programado. Un pequeño orbe flotante, aparentemente un compañero decorativo, se deslizó entre ellos y Marcus saltó hacia atrás. «Estoy bien. Solo practicando mis maniobras evasivas», dijo, esperando que la reina no se diera cuenta de su temblor. Inclinó la cabeza, las largas orejas se movían como un gato escuchando jazz, sus labios se curvaron en la más leve sonrisa, lo que solo lo puso más nervioso, porque era imposible saber si esa sonrisa significaba diversión o el inminente final de su carrera. Luego habló, su voz suave pero dominante, transportando por el pasillo sin necesidad de amplificación. «¿Por qué me evitas, humano?» Marcus se congeló. Su boca se abrió, se cerró y luego se volvió a abrir como un pez dorado tratando de negociar una tregua. Bueno, protocolos, seguridad, costumbres galácticas, se alejó, dándose cuenta de que sonaba más como un niño nervioso tratando de explicar por qué se había comido la fruta flotante favorita de la reina alienígena. Ella levantó una ceja, con las orejas largas temblando, y Marcus imaginó, sin atreverse a esperar, que en realidad podría estar riéndose internamente de su intento agitado de sonar sereno. Respiró hondo, se aclaró la garganta y agregó un débil también. «Tus orbes flotantes son intimidantes». Eso le valió una pequeña carcajada, un sonido melódico e inesperadamente humano en cadencia, vibrando débilmente por el pasillo. Marcus sintió que su tensión disminuía ligeramente. La mirada de la reina se suavizó, aunque todavía tenía el inconfundible toque de alguien que podría desmantelar sus excusas y posiblemente su barco si ella quisiera. Marcus se dio cuenta entonces de que no solo se enfrentaba a un monarca alienígena. Estaba en un duelo de paciencia, ingenio y torpeza humana en el que había mucho en juego. Pero tal vez, solo tal vez, el humor podría ser su arma secreta. Se enderezó, cuadró los hombros y murmuró, «Supongo que es difícil no desconfiar cuando alguien puede leer cada uno de tus pensamientos solo a través de sus ojos». Los oídos de la reina volvieron a temblar y su sonrisa se ensanchó. «Quizás. O quizás simplemente necesites admitir que estás intrigado». Marcus parpadeó, casi dejando caer su bloc de datos. «Me intrigó». «Seguramente bromeas». «En absoluto», dijo. Y así, Marcus se dio cuenta de que esta reunión, que había comenzado con nervios y protocolo, podría terminar en algún lugar mucho más inesperado y mucho más humano. Marcus sintió que el aire se espesaba a su alrededor, no de una manera amenazante, sino en esa sensación peculiar, casi absurda, de estar en una habitación donde la realidad misma parecía contener la respiración. La reina flotaba ligeramente por encima del suelo, como si la gravedad la hubiera olvidado por completo, las túnicas flotaban como metal líquido, las largas orejas se balanceaban al ritmo perfecto con una música invisible. Marcus trató de parecer confiado, pero cada uno de sus pasos se sintió como una transmisión para ella, una ventana abierta a sus dudas.
Se aclaró la garganta. Supongo que podrían acusarme de ser demasiado cauteloso, dijo, las palabras sonaban demasiado formales incluso para sus propios oídos. O tal vez solo estoy practicando mis mejores técnicas de evasión diplomática. La reina arqueó una ceja elegante. ¿Técnicas de evasión? Preguntó ella, su voz como una melodía en baja gravedad. Implican tropezar con drones flotantes, derramar bebidas sobre dignatarios visitantes o hacer bromas incómodas que no lograron aterrizar. Sus oídos se crisparon, un gesto delicado que Marcus, en un destello de imaginación inútil, imaginó como pequeñas antenas parabólicas recalibrándose a sus señales nerviosas. Marcus casi se rió abiertamente en la imagen mental, pero se las arregló para tos cortésmente en su lugar. Solo de vez en cuando, dijo, forzando una sonrisa. Principalmente los viernes. Ella parecía considerar esto, entonces inclinó su cabeza, los ojos estrechamiento de una manera que le hizo sentir simultáneamente analizado y, por extraño que entretenido. Ustedes son refrescantemente franco-humanos, dijo. La mayoría de los visitantes se esconden detrás de palabras como armadura. Sin embargo, tropieza con la honestidad como un niño sobre pilotes. Marcus se rió entre dientes, imaginando un verdadero niño balanceándose sobre pilotes a través de la capital extranjero, indicio de que falta un flotante de café. Yo prefiero la honestidad, dijo. Incluso si ocasionalmente es incómodo, les ahorra a todos la molestia de descifrar mis expresiones faciales, que me han dicho que son alarmantemente expresivas. Las orejas de la reina volvieron a temblar y un suave zumbido de diversión vibró por la habitación. Entonces probaremos esta teoría, dijo, acercándose. Las túnicas brillando con cada movimiento. Cuéntame algo sobre tu especie. Algo que no está en los manuales. Algo exclusivamente humano, dudó Marcus. Podía dar el discurso diplomático estándar sobre creatividad, resiliencia o innovación, pero eso se sentía seguro, aburrido. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto cósmico. Nos apegamos ridículamente a objetos inanimados, dijo. El ser humano puede pasar años hablando con una silla, nombrándola, imaginando que tiene opiniones. A veces incluso nos disculpamos con él por moverlo. Los ojos de la reina se abrieron en lo que solo podría describirse como asombro mezclado con genuina diversión. ¿Hablas con los muebles?, ella preguntó, la incredulidad atravesó las palabras. No solo muebles, dijo Marcus, alentada por su reacción. Mi aerotabla, mi máquina de café. Se sabe que le suplico a mi tostadora que me trate amablemente por las mañanas. No siempre escuchan, pero los humanos persistimos. Por primera vez, la reina se rió, un suave sonido musical que resonó en el pasillo e hizo que uno de los drones que flotaban se tambaleara peligrosamente antes de escribirse. Marcus se dio cuenta de que él también se reía, la tensión se desataba como si el humor fuera un antídoto universal. Quizás eso explique mucho sobre las negociaciones interestelares, dijo, aún sonriendo. La paciencia de su especie es notable. La conversación se profundizó a medida que intercambiaban observaciones, preguntas y pequeñas confesiones. Ella le preguntó sobre su infancia, sus comidas favoritas, incluso sus momentos embarazosos, y Marcus respondió con igual franqueza, insertando ocasionalmente una broma para mantener el humor ligero. En un momento, admitió haberse perdido en la estación del transbordador, solo para encontrarse en una sala de almacenamiento de uniformes alienígenas con forma de medusas flotantes. Ella se rió hasta que el suave resplandor a su alrededor pulsó más intensamente, y Marcus juró que todo el pasillo parecía inclinarse más cerca para escuchar. Para cuando hicieron una pausa, Marcus notó algo notable. Los ojos de la reina, aunque todavía agudos, se habían suavizado, y sus largas orejas se movían menos como un radar y más como un gato que se acomodaba en el calor. Ella se inclinó ligeramente hacia él, con la voz baja, pero sin amenazar. Tu honestidad es estimulante, dijo. Pocos humanos se atreven a hablar sin velos, tragó Marcus, de repente consciente de la absurda emoción que lo atravesaba. Había cruzado la barrera invisible de la precaución y el protocolo, usando nada más que su torpe humor y sinceridad, y en respuesta el ser más poderoso de la galaxia se había reído, bromeado y lo había reconocido, no como un mero diplomático, sino como una persona. La mirada de la reina permaneció, una mezcla de curiosidad, admiración y un sutil desafío. Marcus se dio cuenta, con un escalofrío de miedo y emoción, de que el siguiente paso en este encuentro exigiría aún más honestidad y tal vez revelaría aspectos de ella que pocos en la galaxia habían vislumbrado. Marcus sintió que el pasillo a su alrededor latía suavemente, no con ritmo mecánico, sino con una presencia que parecía respirar junto con la reina. Ella había flotado a su lado durante lo que parecieron horas, haciendo preguntas que oscilaban entre el protocolo diplomático y la curiosidad absurdamente personal. Marcus había respondido a cada uno con honestidad, de vez en cuando bromeando sobre defectos humanos o la vergonzosa tendencia a perderse incluso en la propia casa.
Había descubierto que la honestidad, mezclada con una pizca de humor, podía desarmar incluso al monarca alienígena más formidable, y ahora que caminaba junto a ella, se dio cuenta de que había comenzado a confiar en el ritmo de su imprevisibilidad. Ya sabes, dijo, con las orejas largas moviéndose como si se ajustara a una antena invisible. Ustedes, los humanos, son criaturas notables, frustrantes, emocionales, que se asustan fácilmente, pero infinitamente intrigantes. Admites miedos, errores y apegos, y de alguna manera esa honestidad tiene más peso que cualquier maniobra política. Marcus trató de no sonreír, aunque las comisuras de su boca lo traicionaban. Básicamente somos minas terrestres emocionales glorificadas, dijo. Un paso en falso y boom, incidente diplomático. Su risa, suave y melódica, resonó débilmente en el pasillo, haciendo que un dron que pasaba se tambaleara de lado antes de recuperar la estabilidad. Lo admito, dijo, esperaba respuestas duras, evasivas, formalidades interminables. En cambio, ha sido divertido y sincero, una combinación rara. Marcus asintió, sintiendo que un calor se extendía por su pecho. Una mezcla de alivio y algo más profundo. Supongo que también aprendí de ti. La mayor parte de mi vida me han enseñado a ocultar dudas y vacilaciones, a presentar un frente sereno sin importar el caos interno. Pero contigo, me di cuenta de que la sinceridad puede ser una especie de fortaleza. Y tal vez el humor es un arma en sí misma. Los ojos de la reina se suavizaron y, por un momento, Marcus pudo ver la vulnerabilidad acechando detrás de su exterior sereno. Pocos entienden eso, dijo. Esperaba evasivas, mentiras, el encanto humano estándar. En cambio, has sido humano. Inclinó la cabeza, un gesto que transmitía respeto, curiosidad y algo que casi parecía admiración. Se detuvieron al borde de un balcón que daba a la ciudad. Las torres brillaban, los drones flotantes parpadeaban en patrones rítmicos y las luces distantes bailaban por el horizonte como estrellas dispersas. Marcus no pudo evitar bromear. Es impresionante, pero tu ciudad parece una discoteca para toda la galaxia. Ella movió los oídos, una risa silenciosa vibrando a través del balcón. Lo tomaré como un cumplido, dijo. Tienes una forma peculiar de aliviar la tensión. Te conviene más de lo que crees. Marcus la miró, dándose cuenta de que el imponente monarca de orejas largas y parentesco plateado ya no era una figura de miedo, sino de complejidad, de profundidad, de curiosidad impredeciblemente humana. Había pasado de evitar su mirada a entablar un diálogo genuino, de esconderse detrás del protocolo a la honestidad atrevida. Había aprendido que la conexión era posible incluso entre especies en los imperios galácticos cuando se combinaba la verdad, el coraje y el humor sorprendente. ¿Se recordarán nuestras charlas en los registros de la historia?, preguntó a la ligera, medio en broma, medio en serio. Lo harán, dijo ella. No por tratados o victorias políticas, sino por este intercambio, un humano dispuesto a hablar sinceramente, sin armadura, sin pretensiones, eso es más raro que la mayoría de las estrellas del cuadrante. Marcus se rió suavemente. Entonces supongo que mi carrera como diplomático está a salvo, al menos por ahora. Sus orejas se crisparon, un gesto que parecía casi juguetón. Seguro, sí, pero quizás lo más importante sea memorable, y eso vale más que cualquier registro seguro. Mientras se preparaba para irse, Marcus sintió un cambio dentro de sí mismo. El miedo y la rigidez que habían marcado cada uno de sus pasos al comienzo de esta misión se habían fundido en confianza templada con humildad. Ahora entendió que la diplomacia no se trataba solo de reglas y procedimientos. Se trataba de conexión, confianza y el coraje de ser humano frente a seres que fácilmente podrían aplastarte con una mirada. Humano, dijo en voz baja, casi como una ocurrencia tardía. No subestimes lo que la sinceridad puede lograr, incluso a través de las galaxias. Marcus sonrió, una verdadera sonrisa desprevenida. Yo tampoco, dijo. Y por primera vez, sintió que no solo había sobrevivido a este encuentro. Había crecido, entendido y quizás incluso cambiado un poco la galaxia simplemente por ser honesto y, contra todo pronóstico, humano.